a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí acompañándome en este día tan importante como lo es el Día de Acción por los Trastornos Alimentarios. Mi nombre es Natalie Manki, soy psicóloga y soy creadora de la plataforma www.fueranorexia.com y estoy muy agradecida a la Academy for Eating Disorders por haberme invitado a realizar este video y generar un poco más de concientización con respecto a este tema tan importante como lo son los trastornos alimentarios y su tratamiento. Hoy día les traigo un tema que me es muy importante y que creo que hay que seguir transmitiendo y fortaleciendo tanto en la población general como en los profesionales de salud mental, que es la participación de la familia en el tratamiento de una persona con un trastorno alimentario. Entonces voy a abrir acá mi presentación, compartir con ustedes mi pantalla. Este tema me parece tan importante porque todo nos indica hoy que es algo fundamental para la mejoría de cualquier persona con un trastorno alimentario. Em, ya que no tengo mucho tiempo, van a ver varias cosas que quizás van a quedar fuera de esta presentación, pero solo quiero hacer un par de alcances. Es probable que me refiera un poquito más a la anorexia, solamente porque es el tratamiento, el trastorno que ha sido descrito desde hace más tiempo, pero claramente no es el más importante y no es el único. Existen distintos trastornos alimentarios que quizás voy a mencionar durante esta presentación. Y cuando hablo de familia, muchas veces me voy a referir más a los padres, madres, cuidadores, pero en realidad esto también es importante con adultos. Entonces, quizás para que eso lo sepan, que durante la presentación quizás me voy a referir un poquito más con respecto a niños, niñas y adolescentes, pero esto es importante para cualquier persona que tenga un trastorno alimentario, la familia. Ahora, ¿esto por qué es tan importante? Porque la historia de los trastornos de la conducta alimentaria, la verdad es que es bastante más larga de lo que conocemos. Nosotros conocemos un poquito más, de manera más formal, más desde el mundo médico, desde mediados del siglo XIX aproximadamente, pero en la historia escrita existen bastantes ejemplos de personas que si fuesen observadas hoy, uno podría decir que cumple con los criterios de una anorexia nerviosa. Pero la historia de los trastornos alimentarios es bastante corta en el sentido de la historia médica y ya más desde una visión moderna. Entonces, la anorexia es descrita y definida con más exactitud desde mediados del siglo XIX. Uno de los primeros que describió de manera más profunda lo que era la anorexia fue William Gall, que fue un médico británico. Luego vemos acá en la presentación de que pasa una buena cantidad de tiempo entre la descripción de anorexia y lo que es la aparición o la aceptación más bien de otro trastorno alimentario, que es la bulimia nerviosa, que vemos que recién en el 78, 1978, es que se describe y se incluye como un trastorno alimentario. Y una de las características que cumplía estas descripciones, especialmente volviendo a la anorexia, era que había que separar al enfermo o la enferma principalmente, siempre desde una visión más bien de mujeres, la mayor parte de las descripciones, de la familia. De alguna forma se veía que la familia era un impedimento, era un problema. Muchas veces se culpaba especialmente a la madre, que no es extraño en nuestra historia general de enfermedades mentales, pensando en la esquizofrenia, en el autismo también era un problema a partir de la madre. Y se perpetúan ideas de problemas diversos, es decir, una persona que presenta una anorexia era una persona que no quería crecer, que tenía algún trauma subyacente, había alguna problemática en su capacidad de aceptar su crecimiento y el paso por la adolescencia, etcétera. Esta ha sido la idea que se aceptó durante muchos años y que lamentablemente en muchas partes del mundo aún se sigue creyendo. em, Esta idea de que los padres son un problema, que tiene que haber algún problema familiar para que surja un trastorno alimentario
y que la persona tiene alguna problemática en su crecimiento, en su desarrollo psicológico. Y ahí tenemos algunos autores que aportaron a estas ideas que hoy ya están en su mayoría obsoletas. Y ahí es cuando, con mucha alegría lo digo, entra el Family-Based Treatment, el tratamiento basado en la familia, que es una nueva mirada frente al tratamiento de los trastornos alimentarios. Y este tratamiento basado en la familia, ojo, no confundir con terapia familiar, fue desarrollada en el Hospital Maudsley de Londres, por eso también se conoce como método Maudsley, a fines de los años 70, principios de los años 80. Y luego el doctor James Locke y Daniel Lagrange llevaron esto a Estados Unidos y es ahí donde principalmente se ha generado un desarrollo, investigación y difusión de este modelo en Estados Unidos y bueno, de ahí se ha expandido al resto del mundo. Tiene una eficacia apoyada por la ciencia, apoyada por estudios científicos y donde se muestra que hasta un 80% de los casos tienen una remisión total de sintomatología con este tratamiento. Y en el fondo, la base de este tratamiento dice que las familias son expertas y deben incluirse en el tratamiento. Y obviamente esta es una mirada bastante refrescante en comparación con lo que pasaba antes, que era todo lo contrario. La idea era alejar a la familia lo más posible, que de alguna forma interrumpían supuestamente el tratamiento. Y acá hay una conciencia de que la familia puede ser, los padres en este caso, las parejas, pueden ser los mejores aliados en cualquier proceso de tratamiento de un trastorno alimentario. Y obviamente esto porque es tan refrescante, porque em, sabemos que una familia que cree en su capacidad de ayudar a su ser querido tiene una sensación, se siente más empoderada y puede hacer mucho más por su ser querido. Entonces, aquí tenemos algunas características del Family-Based Treatment y también quiero hacer un alcance acá a que, claro, el Family-Based Treatment es un tratamiento que tiene varias características bien específicas. Existe un manual que fue escrito por estos dos doctores y es algo que tiene sus lineamientos específicos. Pero aquí en esta presentación yo voy a ser un poquito más general y solamente hablar de la importancia de incluir a la familia en el tratamiento. Lo esencial que es esto. Entonces, una de las características del Family-Based Treatment, del tratamiento basado en la familia, es que los padres o cuidadores o familia, vamos a ocuparlo de manera intercambiable, son los encargados de rehabilitar nutricionalmente a sus hijos o a sus seres queridos. Entonces, acá tenemos otro detalle que no estoy mencionando específicamente del tratamiento basado en la familia, pero la importancia de la rehabilitación nutricional. Em, y acá, a través de varios años de estudios desde la medicina y también ya más específicamente en el mundo de los trastornos alimentarios, se ha visto que un cerebro desnutrido es un cerebro que no funciona correctamente y un cerebro en el cual es muy común que aparezcan sintomatologías. Perdón. Entonces, tenemos un estudio muy importante que se hizo a mediados de los años 40 que se llama el Estudio de Inanición de Minnesota. Kay es el Ansel Kay, es el que realizó este estudio, y donde el foco fue en desnutrir efectivamente a 36 hombres saludables que tenían una dieta de aproximadamente una cantidad de calorías, la cortaron a la mitad después de unos cuantos meses, y ver cuáles eran los efectos de, de bajar la cantidad de nutrientes, alimentación, calorías que entraba a estas personas. Y se comenzó a ver de que muchos síntomas que hoy nosotros vemos en la anorexia, ansiedad, depresión, comportamientos obsesivos compulsivos, una obsesión con la comida, ganas de moverse, incluso acciones autolesivas, comenzaron a aparecer en estas personas. Es un estudio muy interesante, lo recomiendo que lo vean, y que apoya mucho la idea hoy que ha estado
ha sido estudiado mucho más de que la anorexia y de los trastornos alimentarios tienen una base biológica importante. Entonces, volviendo a las características del tratamiento basado en la familia, los padres son los encargados de rehabilitar nutricionalmente a sus hijos. Ese es uno de los focos de este modelo. Los padres o cuidadores o familias son los que conocen mejor a sus hijos, lo cual es sumamente importante también, porque no podemos pensar que un médico, nutricionista, psicólogo va a tener un mejor entendimiento acerca de estas personas que la misma familia. Y acá tenemos una frase de Adele LaFrance, que es la creadora del EFFT, Emotionally Focused Family Therapy, que es terapia familiar enfocada en las emociones. Y esta cita dice, la neurociencia apoya el poder sanador de los esfuerzos de apoyo de los cuidadores, aun cuando imperfecto. Es muy linda esta parte de la neurociencia que nos demuestra que las conexiones emocionales generan, obviamente, es casi evidente en realidad, generan una capacidad, una conexión, una capacidad de intervención, de influencia mucho más importante que pueda tener cualquier persona externa a, a esa dinámica, a esa relación, a esa conexión. Entonces, y aun cuando imperfecto, es decir, si tú estás viendo esto y eres padre, madre, cuidador y tienes a un ser querido que está sufriendo con un trastorno alimentario, es importantísimo que tú veas el enorme, la enorme ventaja que tienes al tener una relación emocional con tu ser querido, porque esto es lo que permite no solamente que tu ser querido tenga un poco más de apertura, aunque no siempre es así con estos trastornos, no siempre hay una apertura ni ganas de mejorar, pero por otra parte a ti sí te entrega muchas herramientas, porque tú tienes la paciencia que ninguna otra persona va a tener con tu ser querido, tú eres la persona que conoces mejor a tu ser querido, tú sabes cuáles son las comidas que le gustan, que no le gustan, sabes cuándo está mintiendo, cuándo está diciendo algo que es real o no. Por ejemplo, me ha tocado ver a personas que cuando ingresan a un hospital para tratamiento de trastorno alimentario, dicen cosas que no son ciertas, dicen que son vegetarianos en su casa, que comen tal y tal cosa, y la verdad es que si no están involucrados los papás, el equipo médico simplemente puede decir, ah, ok, entonces le vamos a servir una dieta vegetariana, cuando los padres quizás dirían, no, eso no es cierto, comen totalmente normal y están diciendo eso para consumir, para no consumir carne, por ejemplo, o consumir menos calorías. Entonces, el tratamiento basado en la familia le da acá un lugar importantísimo, si no principal, a las familias en el tratamiento. Entonces, esto todo se trata de empoderar a las familias. Acá tenemos una de las verdades del listado de 9 verdades de trastornos alimentarios que creó el Academy for Eating Disorders, que les recomiendo que lo busquen, está en español en la página. Y esta verdad, que es a partir de varios estudios que se han hecho, basado en la evidencia, dice, las familias no son de culpar y pueden ser los mejores aliados del afectado y de los profesionales en el proceso de tratamiento. Es decir, el la organización o una de las organizaciones más importantes a nivel mundial con respecto a los trastornos alimentarios y la diseminación de información científica respecto a los trastornos alimentarios apoya esto, de que las familias no son de culpar y que se les debe incluir en el tratamiento. La familia es un recurso para ayudar al paciente, no son enemigos, no interrumpen, no dificultan el tratamiento, aunque a veces puede ser así, pero más adelante voy a hablar un poquito acerca de eso. La mayor parte de las familias pueden, no solamente pueden, quieren ayudar a sus hijos. Entonces, esta idea de que la mayor parte de las personas que tienen un trastorno alimentario vienen de familias con problemas, vienen de familias donde hay violencia, donde hay abuso, es un mito. De hecho, lo que demuestran los estudios es que aproximadamente un 22% de las personas que tienen un trastorno alimentario tienen antecedentes de abuso o de violencia, lo cual es mucho menor en comparación con la población general, que es aproximadamente un 35-40%.
Entonces, la mayor parte de las familias pueden y quieren ayudar a sus hijos. Y la familia tiene herramientas y conocimientos que aportar al tratamiento, absolutamente. Como decía anteriormente, la familia, los padres saben quiénes son sus hijos, los conocen, tienen conocimiento que el profesional de salud mental jamás va a poder saber. Entonces, aquí quiero compartir un poquito acerca de lo que es el tratamiento en un hospital o un centro especializado, características generales, pero esenciales de cualquier tratamiento de trastornos alimentarios en un centro especializado. Y acá vemos que una de las primeras cosas, una de las cosas más importantes que se hace es que existe una alimentación estructurada de 5 a 6 veces al día. Y eso es así. Una parte esencial del tratamiento en un centro especializado es la regularización de la alimentación. Es decir, que haya un desayuno, que haya una colación al mediodía, que haya un almuerzo, una colación, una once, como se dice acá en Chile, una cena. Entonces, son aproximadas 5 a 6 veces al día en las cuales las personas se alimentan. Otra característica de cualquier tratamiento especializado es la densidad nutricional, de acuerdo a las necesidades del paciente. Obviamente, si hay una persona que está desnutrida, esta persona va a requerir de alimentos más calóricos, alimentos que tienen una densidad mayor en cuanto a calorías. Em, y ojo, porque cuando hablo de desnutrición, no estoy hablando necesariamente de una persona que se ve absolutamente raquítica y esta típica imagen que tenemos con respecto a las personas que tienen trastorno alimentario. Puede ser una persona que esté en un peso normal o incluso lo que muchas personas dicen como sobrepeso o en un cuerpo más grande. Y esto es algo con lo cual tienen que tener mucho ojo los profesionales, médicos especialmente, de no minimizar ni descartar un trastorno alimentario porque una persona se presente en un cuerpo que el médico considere gordo o grande, porque puede ser que igual esté presentando un trastorno alimentario y puede ser que haya bajado de peso incluso, y que eso en este caso no es algo positivo. Es una de las de los factores que gatillan el trastorno alimentario. Otra de las características de tratamiento en un centro especializado es que hay vigilancia 24/7, es decir, la persona es vigilada mientras come, que se coma todo, que no esconda la comida, que no vaya al baño solo, especialmente después de comer, en la noche, una vigilancia absoluta para que no haga algo en contra de sí mismo, en contra de otra persona, no se trate de escapar, etcétera. En un centro de tratamiento especializado, se encargan de que la persona, si tiene que reposar, repose, es decir, que no esté haciendo ejercicio ni movimiento excesivo para quemar calorías ni nada por el estilo. También hay un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicoterapéutico, lo cual está con un asterisco. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que están en un estado, todos los casos son diferentes acá, pero hay personas que realmente están tan interferidas mentalmente con el trastorno que no podemos esperar que puedan pasar por un proceso terapéutico antes de una rehabilitación nutricional. Es decir, el cerebro tiene que estar en un cierto nivel de recuperación para poder, si es que luego de eso siguen habiendo síntomas depresivos, ansiosos, luego de eso nos enfoquemos más en la parte psicoterapéutica. Y generalmente hay actividades grupales. Ahora, ¿por qué quise enumerar esto y mostrarlo? Es porque nos damos cuenta que las familias pueden cumplir la mayoría de, de estas acciones. Pueden hacer esto, pueden alimentar a sus hijos tantas veces al día, lo pueden hacer muchas veces también con apoyo, pueden definir qué es lo que tienen que comer para poder subir de peso, pueden vigilar perfectamente 24/7 si hace falta dormir con el hijo, lo pueden hacer, sacar en la puerta al hijo. Todo esto puede parecer bien extremo, pero nos damos cuenta que es necesario muchas veces llegar a estos extremos, porque estamos entre salvar la vida de tu hijo o permitir que la enfermedad se ancle cada vez más en tu ser querido. Por supuesto que cualquier persona va a querer eliminar lo antes posible el trastorno alimentario. Pueden vigilar que la persona no esté haciendo ejercicio y más que puede, tiene que poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el tratamiento en un centro especializado no dura para siempre. Es un tiempo determinado, generalmente es muy caro
No lo pueden hacer toda la familia, se puede hacer por un tiempo determinado. Entonces las familias tienen que tener ciertas habilidades para cuando la persona salga ya de este centro especializado. Lo único que la familia no puede hacer es el tratamiento farmacológico, que también hay que tener ojo porque la verdad es que muchas veces en un inicio los medicamentos, bueno, no existe ningún medicamento específico para la anorexia, solamente para los comórbidos, que son los síntomas que se presentan junto a los síntomas de la anorexia. Entonces, tenemos depresión, ansiedad, lo más típico, comportamientos obsesivos compulsivos. Entonces, los medicamentos están dirigidos a estos síntomas, a disminuir estos síntomas. Pero en un cerebro en formación, pensemos en niños, niñas y adolescentes, no solamente en formación, sino que un cerebro desnutrido, muchas veces los medicamentos no funcionan de la misma manera y se requiere ir buscando y viendo em, si es que realmente tiene un sentido en ese momento o si habrá que esperar o bueno, cuál es la intención de utilizar ese medicamento. Entonces, claro, lo único que no pueden hacer las familias es determinar qué medicamento, hacer una psicoterapia, que como decía anteriormente, no siempre es la mejor idea en un inicio, cuando se está iniciando tratamiento, especialmente de acuerdo a la conciencia o la cantidad Sí, la anosognosia es este término que se utiliza para hablar de una persona que no tiene conciencia de que tiene un problema, de que tiene un trastorno, que es muy común en los trastornos alimentarios. Y bueno, actividades grupales tampoco se puede hacer en un ambiente de casa, con familia, pero también aquí la verdad es que la mayor parte de las veces no es recomendable hacer actividades grupales con personas que tienen trastorno alimentario, porque el trastorno alimentario se caracteriza por esta competitividad, por el ver a otro, encontrar esa persona está más enferma que yo, esta persona pesa menos que yo, esta persona se ve distinta a mí, entonces, tampoco es lo ideal generar actividades grupales con personas que tienen trastornos alimentarios porque es muy gatillante. Entonces, lo que ha evidenciado el tratamiento basado en la familia es lo siguiente, la rehabilitación nutricional es la prioridad número uno. Y esto es importante sí o sí. Yo creo que cualquier persona que esté viendo esto, que aunque tenga una mirada o una formación distinta, no podemos desconocer la importancia de la rehabilitación nutricional. Un cerebro desnutrido, aunque la persona no se vea desde el uso de la palabra desnutrido, no se vea raquítica, no esté con una apariencia de enfermedad, esto es lo primordial. Un cerebro que está desnutrido es un cerebro que no funciona bien y en donde aparecen síntomas como los que hemos mencionado antes. Los padres pueden, en la mayor parte de los casos, no solamente pueden, quieren en la mayor parte de los casos, hacerse cargo de la rehabilitación nutricional. Cuesta harto y voy a hablar un poquito acerca de eso en un momento más, pero se puede y la mayor parte de los padres quieren hacerlo. Los padres además pueden mantener un control y vigilancia de acuerdo a lo necesario, es decir, qué mejor que las personas que están en la casa, que conocen a sus hijos o las personas que conocen a sus seres queridos, ellos pueden mantener una vigilancia con respecto al ejercicio excesivo, con respecto a si la persona se levanta o no en la noche, temas de autolesiones, guardar cualquier cosa que pueda hacer daño en la casa. O sea, ellos pueden hacer este trabajo. Y esto simplemente es lo que mencionaba anteriormente, de que una vez que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria sale del setting hospitalario, puede fácilmente volver a sus conductas de trastorno alimentario si no existe un entorno empoderado, no empedrado, y de contención. Entonces, por eso es tan importante además este modelo que empodera a las familias, porque sabemos que ese periodo de tratamiento en un centro especializado no va a durar para siempre y muchas veces no es suficiente para la mejora y la remisión completa. Para todas las personas que están viendo esto, que son padres o que tienen seres queridos con un trastorno alimentario y que estén diciendo, no sé si lo puedo hacer, solamente quiero reforzar lo siguiente, el mejor pronóstico es en los niños, niñas y adolescentes cuyos padres están involucrados en el proceso de mejoría. Eso es así, se ha demostrado a través de varios estudios. em, Ese es el mejor pronóstico. Nosotros sabemos que las personas con trastornos alimentarios, aunque lleven décadas con el trastorno, pueden mejorar igual, pero no hay mejor pronóstico que este.
una intervención temprana, agresiva, en la cual los padres estén involucrados. El tratamiento basado en la familia requiere de una organización específica y según las características y necesidades de cada familia. Entonces, cuando piensas no lo puedo hacer o no sé si lo puedo hacer, si es que alguien lo puede hacer, eres tú. Si es que alguien lo puede hacer, es la familia, son los padres. Porque no hay nadie que sepa mejor cómo funciona la dinámica del hogar, cuáles son las cosas que necesita la persona, cuáles son los alimentos que le gusta, cómo se alimenta la familia, cuáles son las comidas, cuál es la cultura, etcétera. Y solamente agregar ahí, sí lo puedes hacer, porque ya lo has hecho. Y es cosa de recordar, y yo sé que ustedes van a decir, ah, pero claro, no tengo un bebé, esto es una persona de 18, 25 años, pero esto ya lo has hecho cuando tu hijo era un bebé. Y la verdad es que es prácticamente lo mismo, no es un bebé, pero en cuanto a la alimentación, sí lo es, y es bueno verlo de esa manera. Requiere de un apoyo de otra persona, porque si no, no lo va a hacer solo. Entonces, algunas ideas importantes para los padres. La calma y la compasión llegan lejos. Perdón. Y esto lo menciono porque es muy fácil el desesperarse, el perder la esperanza, la frustración cuando se tiene a un hijo o una hija, a un ser querido con un trastorno alimentario en el hogar. Es terrorífico, es cansador, es desafiante. Em, y por eso mismo, ya que eso lo sabemos, la calma y la compasión, el tener calma, el buscar apoyo, el, y el también tener compasión con tu hijo o con tu ser querido. Y para esto es importante recordar lo siguiente, que el trastorno de la conducta alimentaria hay que externalizarlo, hay que verlo casi como un ser, un parásito que se ha apoderado de tu ser querido. Entonces, cuando tú escuches a tu ser querido, cuando escuches a tu hijo, tu hija, el decir cosas, el hacer cosas que tú dices, esto es totalmente fuera de la norma para mi hijo, esto antes jamás lo habría hecho. Muchos padres hablan de hijos que golpean, que se vuelven violentos, que tiran la comida, que, etcétera. En realidad es importante recordar que el trastorno de la conducta alimentaria genera a nivel cerebral, a nivel de comportamiento, varios cambios. Entonces, uno puede tener más compasión con su hijo si es que logra ver de que hay algo que está invadiendo, algo que tiene secuestrado a tu ser querido, de alguna manera. La organización en cuanto a horas de comida, quién cocina, quién acompaña, esto es bien importante porque es un trabajo duro. El hacerse cargo del proceso, el tratamiento de una persona con un trastorno alimentario es duro, es pesado y es mejor cuando es da dos, es mejor cuando es da dos, da tres, que hayan más personas que puedan aportar. Para muchas personas esto no es el caso, y no me refiero solamente a pareja, que tienen que estar la mamá y el papá, o la mamá y la mamá, eh, em, cualquier tipo de pareja, sino que puede ser que haya una abuela, que haya una vecina, que haya un amigo, cualquier persona que pueda ayudar también, para de repente incluso distraer, para que me pueda ir a duchar tranquilamente, que haya una persona que pueda estar con mi ser querido y poniendo ojo. En lo posible busca ayuda para ti, porque como ya lo he dicho, no es fácil y es algo que puede cansar bastante. Es importante pensar en esta frase que suena muy fuerte, si fuera cáncer, y este ejemplo lo damos mucho en el mundo de los trastornos alimentarios, porque si fuera cáncer el que tiene tu ser querido, no dudarías ni por un segundo en darle la medicina que requiere, en llevarlo al hospital, en darle la medicina que requiere, me refiero a la comida en este caso, y en hacer todo lo posible ahora. No esperarías a ver qué pasa en un tiempo más. Y creo que esto es tan importante porque durante mucho tiempo, y lo sigo escuchando hoy, que nutricionistas, médicos dicen, pero no te preocupes, ya se le va a pasar, es una etapa por la cual pasan todos los adolescentes, lo cual no es cierto. Entonces se tiene una mirada casi cómoda y de poca urgencia, y solo quiero recordar que uno de cada 5 personas con un trastorno alimentario fallece. La mayor parte de estos casos por problemas cardíacos o por suicidio. Entonces,
es algo absolutamente urgente, es algo preocupante y es algo ante lo cual debes reaccionar ahora. Puede mejorar la situación, tu ser querido puede mejorar absolutamente, se puede sanar completamente, existen muchos casos así, a pesar de que lo creas como difícil. Y eso yo creo que es la mayor motivación para hacer lo que tienes que hacer hoy. Y un mensaje a los profesionales, y esto lo quise agregar porque aún me sigo encontrando con muchos profesionales que no tienen idea de los últimos estudios, las últimas cosas que se saben basadas en evidencia científica con respecto a los trastornos alimentarios. Olvida todo lo que crees que sabes. Y esto lo digo porque inevitablemente, y esto eh, esto se ve también en la población general, las personas tienen una idea equivocada la mayor parte de las veces con respecto a los trastornos alimentarios. Creen que hay mucho estigma con respecto a los trastornos alimentarios. Está la idea de que todo lo que he mencionado anteriormente, de que una persona que tiene anorexia es una mujer, un hombre no puede tener anorexia, que para tener anorexia tienes que pesar muy poco, em, que solamente le sucede a las mujeres que quieren verse bonitas, un montón de ideas que están obsoletas y que no son verdad. Em, Ojo, que hay gatillantes. En el fondo, toda esta idea, el tratamiento basado en la familia, parte de la base de que el cerebro está afectado. Y no estamos diciendo que una persona con un trastorno alimentario no pueda tener temas con su imagen corporal, por ejemplo, pero eso no es suficiente para desarrollar un trastorno alimentario. Eso puede ser un gatillante solamente para las personas que tienen una predisposición genética, biológica, a sufrir de un trastorno alimentario. Entonces, olvida todo lo que crees saber a los profesionales. No culpes a los padres, no los culpes, a no ser que veas algo severo y ni ahí debes culparlo, en realidad. Ahí tienes que actuar. Si es que ves que hay una situación de abuso, de negligencia importante, por supuesto que hay que actuar, hay que intervenir, hay que hacer algo por eso. Pero en principio los padres son aliados, los padres quieren lo mejor para sus hijos, los padres aman a sus hijos. Entonces, inclúyelos, empodéralos. em, Confía en ellos, en su conocimiento, en su sabiduría y apóyalos. No busques causas. James Locke en un taller que realizó en el 2016 dice, no conocemos la causa de ningún trastorno psiquiátrico, lo cual es una idea que si lo piensas es cierto. En ningún trastorno mental podemos decir, esta es la causa. Lo que generalmente vemos es que hay distintos factores que inciden en la aparición de un trastorno mental. Entonces, muchas veces está el componente genético, está el componente psicológico y está el componente social. Pero lo interesante es que en los trastornos alimentarios ya se ha visto que hasta un 60% es genético. O sea, tiene un componente importante genético que sumado a distintas experiencias pueden gatillar esta predisposición. Incentiva y trabaja las fortalezas, no las debilidades. Y volvemos a lo mismo, empodera a las familias en vez de juzgarlas o cuestionarlas. Y por último, lo más importante, la comida es medicina. Espero que les haya gustado esta presentación, que les haya hecho sentido, que los haya hecho pensar. Me gustaría haber dicho muchas cosas más, pero vamos a quedar en esto. Cualquier cosa, cualquier pregunta, consulta, comentario, me lo pueden hacer nuevamente en www.fueranorexia.com. Que sea un lindo día de lucha, de empoderamiento y de educación para todos. Chao.